El aire de la mañana desprendía el aroma de los productos recién horneados. Juliette abrió las viejas contraventanas de madera de la Dolce Vita con un movimiento familiar, dejando entrar el aire fresco de primera hora de la mañana. La piedra del viejo edificio lo mantenía fresco a pesar del calor del verano italiano. Los primeros rayos de sol pintaban la estrecha calle de Castelvetro con un resplandor rosado, centelleando en el desgastado rótulo de la pastelería familiar. El timbre de la puerta trasera tintineó al entrar Mirela, la ayudante de cocina. Sus ligeros pasos crujieron sobre las antiguas baldosas del suelo, desgastadas por el tiempo y las pisadas de 3 generaciones de la familia Aldobrandini. «Buenos días, señora». Mirela puso una cesta de mimbre sobre la mesa. Juliette asintió, sin apartar los ojos de la masa del croissant. Sus manos se movían solas, repitiendo los movimientos que había aprendido de niña, cuando su abuela le había enseñado el secreto de la masa perfecta, el amor por lo que hacía. Ahora esos movimientos la ayudaban a no pensar, a no sentir, solo a existir al ritmo de amasar, enrollar y moldear. «¿Volverá hoy el señor Gabriele?», preguntó Mirela con cautela, colocando los moldes. Giulietta se quedó paralizada un instante. Sus manos cubiertas de harina se cerraron en puños, dejando marcas en su delantal verde oscuro. «No, tiene reuniones importantes en Milán. Un viaje de negocios se ha retrasado». La consabida mentira salió volando de sus labios con la misma facilidad que las migas de una galleta recién horneada. 3 semanas repitiendo esas palabras a todo el mundo. Vecinos, proveedores, clientes habituales. 3 semanas que llevaba despertándose en una cama fría, comprobando su teléfono y sus cuentas bancarias. 3 semanas intentando averiguar en qué momento sus vidas se habían convertido en almendras amargas, tan bellas por fuera como venenosas por dentro. El timbre de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Lucrezia Paganini, propietaria de la floristería vecina, entró en la pastelería. Llevaba el pelo gris recogido en un elegante moño y en las manos sostenía lavanda y romero recién cortados. «Juliette, querida, he traído hierbas para tu nueva receta». Lucrezia colocó los fragantes ramos sobre el mostrador. Sus ojos atentos estudiaron el rostro de la joven. «Gracias, Lucrezia. ¿Quiere sentarse a tomar un café? Los croissants estarán listos en 20 minutos». La mujer mayor asintió y se sentó en una mesita junto a la ventana. Juliette comenzó a preparar el café, tratando de no notar la mirada compasiva de su vecina. Todos en el pueblo sabían que Lucrezia también había vivido una vez la traición de su marido, pero nadie se atrevía a hablar de ello. «¿Sabes?», empezó Lucrezia cuando Juliette le puso delante una taza de expreso aromatizado. «A veces las flores más hermosas crecen en las ruinas». Juliette permaneció en silencio, fingiendo estar completamente absorta en limpiar la superficie de la mesa. Pero las palabras de Lucrezia resonaban en su alma, donde germinaba lentamente una amarga sospecha. Aquella tarde, después de que cerrara la pastelería, Juliette subió al piso que Gabriele y ella tenían encima de la tienda. La vieja escalera crujía bajo sus pies, como quejándose del cansancio del día. El aroma de los productos recién horneados aún permanecía en el aire, mezclado con el de la lavanda que había colgado para secar. Comprobó mecánicamente el buzón. Vacío. No hay mensajes en el teléfono. Abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Y se congeló. La cuenta de la confitería estaba vacía. Todos los ahorros habían desaparecido. Y en el correo había un aviso del banco sobre un pago atrasado de un préstamo, cuya existencia ella ni siquiera conocía. Los documentos que encontró en el despacho de su marido contaban el resto de la historia. Préstamos, deudas, recibos, cantidades que la mareaban, firmas, algunas suyas, perfectamente falsificadas. Una historia de traición, escrita en el lenguaje de los registros bancarios y las deudas. Aquella noche, Juliette no lloró. Se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad dormida, con la luz de la luna jugando en los tejados. Abajo, en la pastelería, olía a pan recién horneado, listo para mañana. La vida seguía, pasara lo que pasara. Al amanecer, bajó a la cocina y empezó a hacer la masa. Sus manos recordaban los movimientos, recordaban el amor que su abuela había puesto en cada amasado.
Juliette se miró las manos cubiertas de harina y pensó en cómo esas mismas manos tendrían ahora que recoger los pedazos de su vida destrozada. Los primeros rayos de sol tocaron la ventana de la pastelería cuando sacó la última bandeja de croissants del horno. Su corteza dorada brillaba, prometiendo una crujiente dulzura en su interior. Pero Juliette lo sabía. A veces las cosas más bellas podían esconder el amargo sabor de la traición. El timbre de la puerta tintineó. Empezaba un nuevo día en la pastelería Dolce Vita. Y Juliette lo recibió con la espalda erguida y una sonrisa, empujando la amargura hacia lo más profundo de su corazón. Al fin y al cabo, era un Aldobrandini, y las Aldobrandinis nunca muestran sus lágrimas al público. El sol se elevaba lentamente sobre los tejados de Castelvetro, tiñendo el cielo de un suave color rosa. Juliette estaba sentada ante el antiguo escritorio de roble del estudio, ordenando facturas y documentos. El silencio matinal solo se veía interrumpido por el susurro de los papeles y el tranquilo tic-tac del antiguo reloj que había heredado de su abuela. Los montones de papeles se amontonaban sobre el escritorio como las ruinas de su vida anterior. Cada hoja revelaba una nueva profundidad de la traición de Gabriele. Préstamos a su nombre, contratos con proveedores en virtud de los cuales supuestamente había recibido mercancías, recibos de grandes sumas de dinero, su firma, perfectamente falsificada, en cada documento. Llamaron a la puerta en silencio. Benedetta, su mejor amiga, apareció en el umbral con una carpeta de documentos bajo el brazo. He hablado con mi amiga del banco. Benedetta depositó la carpeta sobre la mesa. Su rostro, habitualmente animado, estaba desacostumbradamente serio. Juliette abrió la carpeta en silencio. Extractos de cuentas, transacciones, transferencias. La historia del colapso financiero escrita en el lenguaje de los números. La cantidad total adeudada es de 350.000 euros. Benedetta se sentó en el borde del escritorio. Pero hay algo más. Parte del dinero se transfería regularmente a una cuenta bancaria en Ferrara. Juliette levantó la vista de los documentos. En su mirada se leía el cansancio de alguien a quien ya no sorprenden los nuevos golpes del destino. ¿Ferrara? No tenemos ningún vínculo con Ferrara. Exacto. Benedetta sacó otro documento de la carpeta. He comprobado la dirección del destinatario. Es una cuenta para una tal Paola Benetti. El tintineo de una taza rota rompió el silencio del despacho. Juliette ni siquiera se dio cuenta mientras soltaba su café matutino. El líquido oscuro se esparció por el viejo parqué, empapando las grietas entre las tablas. Lo siento. Buscó mecánicamente las servilletas, pero Benedetta la detuvo. Déjalo. Será mejor que escuches esto. Aún no he terminado. En ese momento, un timbre sonó en el piso de abajo y el primer cliente entró en la pastelería. Mirella se las arreglará sola, pensó Juliette. Ahora es más importante saber la verdad. Benedetta continuó. Todos los meses ingresaban 5.000 euros en esta cuenta, regularmente, como un reloj. La última transferencia se hizo 3 días antes de la desaparición de Gabriele. ¿Cuánto tiempo duró esto? 2 años. Juliette se reclinó en la silla. 2 años. Todo el tiempo que había estado trabajando en la pastelería, todo el tiempo que había estado creando nuevas recetas, todo el tiempo que había estado planeando el futuro, todo el tiempo que el dinero había estado fluyendo hacia una cuenta desconocida en Ferrara. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Lucrecia, con una cesta de flores frescas y una expresión de preocupación en el rostro. Perdona que te moleste, querida, pero hay una cola de proveedores ahí abajo. Reclaman el pago de sus facturas. Juliette se levantó. Sus movimientos eran mecánicos, como los de una marioneta. ¿Cuánto? 20.000 euros. El plazo de pago venció hace una semana. Benedetta sacó un talonario de cheques de su bolso. ¿Yo puedo...? No. Juliette negó con la cabeza. Son mis problemas. Yo me encargo. Bajó las escaleras. La pastelería estaba llena de gente. Clientes habituales que habían venido a por productos recién horneados mezclados con vendedores enfadados. Mirella corría entre el mostrador y la cocina, intentando llegar a tiempo a todas partes. Juliette enderezó la espalda y entró en la sala. Su rostro estaba tranquilo, solo sus ojos delataban su tormenta interior. Señores, por favor, vengan a mi despacho. Hablaremos de todo.
Pasó las 3 horas siguientes negociando aplazamientos de pago, elaborando calendarios de reembolso, explicando la situación. Algunos proveedores gritaban, otros movían la cabeza con simpatía. Conocían a su familia desde hacía décadas. Al anochecer, cuando el último cliente había abandonado la pastelería, Juliette se sentó detrás del mostrador, mirando los escaparates vacíos. Mañana tendría que encontrar el dinero para comprar nuevos ingredientes y pensar con qué llenar los estantes. Lucrecia apareció como de la nada y le puso delante una taza de té de lavanda. Cuando mi Marco huyó con mi secretaria, llevándose todos mis ahorros, pensé que el mundo se había venido abajo. Se sentó a su lado. ¿Pero sabes qué? El mundo no se derrumbó. Simplemente cambió. Juliette rodeó la taza con las manos, absorbiendo el calor. ¿Cómo lo sobrellevaste? Día a día, paso a paso. Primero aprendí a levantarme por la mañana. Luego, a sonreír a los clientes. Después, a hacer planes para el futuro. Benedetta apareció en la puerta con un portátil. Tengo una idea. Pone el ordenador sobre el mostrador. ¿Recuerdas tu receta de bombones de lavanda? ¿La que ganó un premio en el concurso regional? Juliette asintió. Aquella receta era su orgullo, el resultado de meses de experimentación. He hablado con el editor de la revista Gourmet Italia. Están dispuestos a hacer un artículo sobre ti, sobre una joven pastelera con talento, mantenedora de la tradición familiar. Traerá nuevos clientes. Pero el artículo necesita dulces, muchos dulces, y no tengo dinero para ingredientes. Yo sí. Lucrecia sacó un sobre de su bolsillo. Piensa en ello como una inversión para el futuro. No puedo. Sí puedes, y deberías, por tu abuela, por ti misma, por todos los que creen en ti. Las oscuras ventanas reflejaban sus rostros. 3 mujeres, 3 destinos, 3 historias. Juliette miró su reflejo y ya no vio a una confundida víctima de un engaño, sino a una persona dispuesta a luchar. Muy bien, se levantó. Mañana empezaremos con los dulces, y luego nos ocuparemos de Ferrara. Aquella noche, tumbada en su cama vacía, Juliette pensó en lo extraña que era la vida. A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente tienes. Amigos, apoyo, fuerza interior, todas las cosas que Gabriele no había podido robar. Y en la cocina, los moldes de caramelo ya estaban colocados y las listas de ingredientes necesarios esperaban a mañana. Mañana empezaría un nuevo día, y ella lo afrontaría con toda su fuerza. Al fin y al cabo, las victorias más dulces suelen empezar con el amargo sabor de la derrota. El aroma del chocolate llenó la cocina de la pastelería. Juliette sacó con cuidado otra tanda de caramelos rellenos de lavanda del molde. El chocolate negro brillaba bajo la luz matinal que entraba por las altas ventanas. Habían pasado 3 meses desde el día en que descubrió la traición de Gabriele, y todas las mañanas empezaban igual, con el trabajo, que poco a poco se iba convirtiendo en una salvación. El artículo de Gourmet Italia había tenido un efecto que nadie esperaba. El teléfono de la pastelería no paraba de sonar. No solo llegaban pedidos de Castelvetro, sino también de las ciudades vecinas. Giulietta contrató a 2 ayudantes más, pero aún así apenas podía hacer frente a la carga de trabajo. «Señora Aldobrandini, ha llegado un nuevo cargamento de cacao». Mirella se asomó a la cocina. En los últimos meses, la chica había pasado de tímida ayudante a profesional segura de sí misma. Giulietta sintió, sin apartar los ojos de su trabajo. Sus manos se movían metódicamente, llenando los moldes con la ganache con movimientos precisos. La nueva receta, dulces de chocolate rellenos de higos y nueces, debería estar lista para la fiesta de los dulces del mes que viene. Llamaron a la puerta. Benedetta estaba en el umbral con otro montón de papeles. «Tengo noticias de Ferrara». Depositó los papeles sobre la mesa, con cuidado de no tocar los instrumentos que había colocado. Juliette se paralizó un instante, pero continuó con su trabajo. «Cuéntamelo». «Paola Benetti no existe, o mejor dicho, existe, pero es un alias. La cuenta está a nombre de un testaferro». «¿Y quién está detrás?» «Todavía no lo sé, pero el dinero sigue llegando, ya no de Gabriele, sino de otras fuentes». Juliette guardó el último molde de caramelos en la nevera. Sus movimientos eran tranquilos, pero por dentro todo hervía de rabia y curiosidad. «¿Qué más?» «Hay un rastro,
Un pequeño restaurante en Ferrara. Los papeles dicen que pertenece a la misma Paola Benetti. Voy a ir allí la próxima semana. Iré contigo. Giulietta comenzó a limpiar su escritorio. Solo después del festival. En ese momento, Lucrecia entró en la cocina con una cesta de flores frescas. Chicas, no os lo vais a creer. Viene a vernos un encargo de la Asociación de Pasteleros Tradicionales de Italia. Giulietta levantó la vista de la mesa. ¿Qué? Han leído el artículo en Gourmet y están interesados en tus recetas. Quieren incluir Dolce Vita en su guía de las mejores pastelerías de Italia. La noticia fue inesperada. La asociación era famosa por su selectividad. Figurar en su guía era un honor para cualquier pastelero. ¿Cuándo vendrán? Dentro de 15 días, justo a tiempo para el festival. Juliette se hundió en una silla. Un nuevo reto, nuevas oportunidades, nuevos riesgos. ¿Pero no era eso lo que quería? Demostrar a todo el mundo, y ante todo a sí misma, que no solo podía sobrevivir, sino triunfar. Tenemos que preparar una nueva línea de dulces. Se levantó y se acercó a la pizarra donde había estado anotando recetas. E idear algo especial para la presentación. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo. Juliette experimentó con nuevos sabores, combinando las recetas tradicionales de su abuela con técnicas modernas. Caramelos con romero y sal marina, pralinés con piñones, trufas con vinagre balsámico. Cada receta era una historia contada en el lenguaje del sabor. Por las tardes, cuando la pastelería cerraba, se sentaba a mirar los libros de contabilidad. Las deudas iban disminuyendo poco a poco, pero cada pago era difícil de hacer. A veces, mirando las cifras, pensaba en Gabriel, en su traición, en las misteriosas transferencias a Ferrara. Pero ahora, estos pensamientos no le causaban dolor, sino la fría determinación de llegar a la verdad. Una semana antes del festival, la señora Alba, la residente más anciana de Castelvetro, entró en la pastelería. Se acordaba de la abuela de Juliette y siempre pasaba los sábados a por pasteles recién hechos. «Tu abuela estaría orgullosa de ti», dijo, mirando los nuevos dulces de la vitrina. Ella siempre decía que un verdadero pastelero debe ser capaz de convertir lo amargo en dulce. Juliette sonrió, envolviendo el caramelo en un bonito papel. A menudo pienso en ella, en lo que diría ahora. Diría que eres más fuerte de lo que crees. Le acarició la mano la anciana. Y que a veces hay que perder viejos sueños para encontrar otros nuevos. Aquella tarde, Juliette se sentó en el pequeño patio detrás de la pastelería. Un viejo árbol de glicinas, plantado por su bisabuelo, ofrecía una acogedora sombra. Sobre la mesa había una taza de té frío y bocetos de la decoración del escaparate para la fiesta. Benedetta se unió a ella y colocó sobre la mesa el último número del periódico local. «Mira, ha salido en portada». El artículo se titulaba «Revivir la tradición. Cómo una joven pastelera insufló nueva vida a antiguas recetas». La foto mostraba a Juliette trabajando, concentrada, segura de sí misma, rodeada del aroma del chocolate y las especias. «Es curioso», dice Juliette pasando el dedo por la foto. «Antes soñaba con la fama. Ahora me doy cuenta de que es más importante ser fiel a mí misma». «¿Y se te da bien?» Benedetta le apretó la mano. «Por cierto, he reservado un hotel en Ferrara. Después del festival nos ocuparemos de tu fantasma, Paola Benetti». Giulietta asintió. Era hora de cerrar todas las viejas cuentas y empezar una vida realmente nueva. Sin la sombra del pasado, sin la amargura de la traición, sin insinuaciones. Mientras tanto, el trabajo la esperaba. Nuevas recetas, nuevos experimentos, nuevos sueños. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que le había enseñado su abuela? Que cada día es una oportunidad para crear algo hermoso, aunque se empiece desde las ruinas. El Festival de los Dulces terminó con un triunfo. La confitería Dolce Vita ganó el gran premio por su enfoque innovador de las recetas tradicionales, y los representantes de la Asociación de Confiteros la incluyeron en su prestigiosa guía. Juliette limpiaba cansada los cristales después de un día ajetreado, cuando sonó el timbre de la puerta principal. «Lo siento, ya hemos cerrado». Se dio la vuelta y se quedó helada. Gabriele estaba en la puerta. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía arrugado. La barba incipiente en la barbilla delataba días sin afeitarse. Pero los ojos
Los ojos seguían siendo los mismos, con el mismo poder hipnótico que una vez la había enamorado. «Hola, Juliette». Su voz sonaba ronca, como tras un largo silencio. Ella siguió limpiando la ventana en silencio, con los nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el trapo. Vi el artículo en Gourmet Italia, y la noticia de haber ganado el festival. Se adelantó. «Lo has hecho bien. ¿Qué quieres?» Su voz sonaba plana, casi indiferente. «Hablar, explicar. Me he dado cuenta de muchas cosas en este tiempo». Juliette dejó el trapo y se enderezó. «¿Explicar qué? ¿Cómo robaste todos nuestros ahorros? ¿O cómo falsificaste mis firmas? O tal vez hablarme de las transferencias a Ferrara». Gabriele se estremeció al oír hablar de Ferrara. Su rostro se contorsionó por un momento, pero rápidamente recuperó el control. «Lo recuperaré todo. Tengo un plan». «¿Un plan?». Sonrió amargamente. ¿Cómo el plan con las inversiones inmobiliarias? ¿O el de las acciones de una empresa desaparecida? En ese momento, Mirela salió de la trastienda. Al ver a Gabriele, se quedó inmóvil. «Mirela, puedes irte a casa». Juliette mantuvo la mirada fija en su marido. «Y, por favor, llama a la señora Benedetta. Dile que tenemos un invitado inesperado». La muchacha asintió y salió rápidamente por la puerta trasera. Gabriele la acompañó con la mirada. «Has cambiado el interior», miró a su alrededor. «Y ampliado la gama». «He cambiado muchas cosas, como aprender a vivir sin mentir». Se acercó y el aroma familiar de su colonia flotó en el aire. Antes ese aroma significaba hogar, seguridad, amor. Ahora solo le producía náuseas. «Juliette, escúchame. Sé que cometí un error, muchos errores, pero he cambiado. He estado en tratamiento por mi adicción al juego. Estoy trabajando en mí mismo». «¿Y por eso has vuelto? ¿Por qué has cambiado?» «Porque te quiero. Siempre te he querido». El sonido de la bofetada resonó en la tienda de golosinas vacía. Juliette ni siquiera notó que levantaba la mano. «No te atrevas a hablar de amor». Su voz tembló con rabia contenida. «¿No me enseñaste que el amor son acciones, no palabras?» Benedetta apareció en la puerta, con la figura de Lucrecia asomando tras ella. Gabriele dio un paso atrás. «No me voy a ninguna parte», dijo con firmeza. «He cogido una habitación en la pensión de la señora Marini, y estaré aquí hasta que me escuches». «¿Que me escuche?». Benedetta se adelantó. «¿Qué tal si escuchas las respuestas a algunas preguntas? Por ejemplo, sobre una tal Paola Benetti». Gabriele palideció. Su mano se llevó involuntariamente al bolsillo de la chaqueta. «No sé de qué me está hablando». Retrocedió hacia la puerta. «Juliette, vendré mañana, cuando estés más tranquila». Cuando la puerta se cerró tras él, Juliette se hundió en la silla más cercana. Le temblaban las manos. ¿Viste su reacción al oír el nombre de Benetti? Benedetta se agachó a su lado. Lo sabe, definitivamente lo sabe. Entonces el viaje a Ferrara se vuelve aún más importante. Lucrecia puso una taza de té de hierbas delante de Giulietta. «Pero primero tenemos que entender lo que está tramando». «Oculta algo». Juliette rodeó la taza con las manos. «Algo serio. Gabriele nunca vuelve así como así». Aquella noche no pudo dormir. Tumbada en la cama, escuchó los sonidos nocturnos de la vieja casa. Un perro ladraba a lo lejos, el viento agitaba las hojas de las glicinas del patio. Eran sonidos ordinarios y tranquilos, pero ahora parecían presagios de una tormenta. Por la mañana, cuando bajó a la pastelería, encontró en la puerta un ramo de lirios, sus flores favoritas. La nota estaba escrita con letra familiar. «Déjame compensarte». Juliette llevó las flores a la trastienda y las tiró a la papelera. Luego se puso el delantal y empezó a preparar la masa para los croissants. El trabajo siempre le ayudaba a aclarar las ideas. Hacia el mediodía, Carla, la madre de Gabriele, entró en la pastelería. Su aparición fue tan inesperada como el regreso de su hijo. «Juliette, cariño». Abrió los brazos como si no hubiera pasado un año de silencio entre ellas. «Debes darle una oportunidad. Ha sufrido mucho». «¿Sufrir?». Juliette siguió ordenando los dulces en la vitrina. «¿Y mi sufrimiento, Carla? ¿Mis noches sin dormir? ¿Mi lucha por sobrevivir al negocio?». «Todo tiene arreglo. Gabriele recibió una herencia de su tío. Puede pagar todas las deudas». Juliette se quedó helada.
Algo en la voz de su suegra la hizo desconfiar. ¿Qué tío? El tío Marco de Ferrara. Benedetta, que estaba sentada a la mesa con una taza de café, levantó la vista bruscamente. Sus miradas se cruzaron, y Juliette se dio cuenta de que habían encontrado un nuevo hilo en esta enredada historia. «Háblame del tío Marco», se sentó frente a su suegra. Por alguna razón, nunca había oído hablar de él. Carla se puso visiblemente nerviosa. Bueno, vivía aislado. Rara vez se relacionaba con su familia. ¿Y cuándo murió? Hace 2 meses. Carla empezó a frotar el asa de su bolso. Mira, Juliette, el pasado hay que dejarlo en el pasado. Lo importante es que Gabriele ha vuelto. Quiere hacer las cosas bien. Por supuesto, sonrió Julieta. Tienes razón, Carla. El pasado debe quedarse en el pasado. Cuando su suegra se marchó, Benedetta sacó inmediatamente su teléfono. Voy a investigar al tal tío Marco. Algo no cuadra aquí. Comprueba la conexión con el restaurante de Ferrara. Juliette volvió al trabajo. Y Paola Benetti. El día siguió como de costumbre. Los clientes iban y venían, los escaparates se vaciaban y volvían a llenarse. Y la mente de Juliette se llenaba de preguntas, una más apremiante que la otra. ¿Por qué había vuelto Gabriele ahora? ¿Cuál era la conexión entre el misterioso tío Marco y Paola Benetti? Y lo más importante, ¿a qué juego está jugando su marido esta vez? Por la tarde, después de cerrar la pastelería, permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la calle iluminada por las farolas. En algún lugar, en la pensión de la señora Marini, estaba el hombre al que una vez había amado. El hombre que le había roto el corazón y ahora había vuelto para... ¿Qué? ¿Para terminar lo que había empezado? ¿Para reparar el daño? ¿O era parte de un nuevo plan? La mañana traería nuevas preguntas. Pero ahora, en el silencio de la tienda vacía, Juliette se sentía extrañamente tranquila. Ya no era la mujer ingenua que se dejaba engañar por bellas palabras sobre el amor. Había aprendido a ver la verdad bajo las capas de mentiras, igual que veía la calidad de los ingredientes bajo el envoltorio brillante. Y si Gabriele pensaba que podía volver atrás y arreglar las cosas, estaba muy equivocado. Algunas cosas, como la confianza rota, no pueden volver a pegarse. Siempre conservarán las grietas de la traición. Ferrara las recibió en una fresca mañana de otoño. Julieta y Benedetta aparcaron el coche en el casco antiguo, no lejos del restaurante Especie d'Oro, que sobre el papel pertenecía a la misteriosa Paola Benetti. «Creo que es aquí», comprobó Benedetta los registros de su teléfono. El viejo edificio con su fachada oscurecida por el tiempo parecía abandonado, pero el cartel de la puerta decía «Abierto». Dentro, el restaurante era inesperadamente acogedor. Madera oscura, fotografías antiguas en las paredes, manteles blancos como la nieve en las mesas. Detrás del mostrador de la recepcionista había una mujer de unos 50 años con un mechón gris en el pelo oscuro. «Buenos días, señora», dijo Benedetta con su sonrisa más complaciente. «Buscamos a la señora Paola Benetti». La mujer se estremeció débilmente. «La señora Benetti ya no trabaja aquí. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» «¿Y cuándo se fue?» Juliette observó atentamente la reacción de la mujer. «Hace unos 2 meses, después de que muriera el dueño del restaurante». «¿El tío Marco?», preguntó Juliette despreocupadamente. La mujer palideció. «Perdone, tengo que comprobar algo en la cocina». Desapareció apresuradamente tras la puerta. «¿Has visto su reacción?», susurró Benedetta. «Definitivamente aquí pasa algo». Pidieron café y se sentaron en una mesa en la esquina de la sala, desde donde se veía claramente todo el restaurante. Un camarero anciano les trajo los menús, tan anticuados como el interior. «Mira», Benedetta señaló una fotografía en la pared. Mostraba a un hombre de mediana edad junto a una mujer joven. El pie de foto decía: «Marco y Paola Benetti, inauguración de un restaurante». Juliette se quedó mirando las caras de la fotografía. Algo en los rasgos del hombre le resultaba vagamente familiar. «Se parece a...» «Carla», terminó Benedetta. «Los mismos ojos, la misma línea de la barbilla». En ese momento, un anciano camarero se acercó a su mesa con café. Sus manos temblaban ligeramente al dejar las tazas. «Disculpe». Juliette le tocó suavemente el brazo. «¿Hace mucho que trabaja aquí?».
30 años, respondió con orgullo. Desde que abrimos. Entonces, ¿conocía al señor Marco? El anciano los miró atentamente. ¿Y quién es usted? Soy su cuñada, decidió arriesgarse Giulietta, la mujer de Gabriele. El camarero palideció y se dejó caer en una silla libre. Así que ya sabe. No, le interrumpió Benedetta. Solo intentamos averiguar qué está pasando aquí. El anciano miró a su alrededor y bajó la voz. Vuelvan 1 hora después del cierre. Os contaré todo lo que sé. Al anochecer regresaron al restaurante. Las calles de Ferrara estaban desiertas. Solo los escasos transeúntes se apresuraban a sus negocios. Un camarero, que se presentó como Antonio, les esperaba en la entrada trasera. Les condujo a través de la oscura cocina hasta un pequeño despacho, lleno de viejos expedientes y botellas de vino. En la pared colgaba la misma fotografía que en el vestíbulo, solo que aquí formaba parte de toda una galería de cuadros. El señor Marco era un buen hombre, empezó Antonio, sirviéndose un vaso de vino tinto. Pero tenía un secreto, o mejor dicho, 2 secretos. Señaló la fotografía de una joven. Paola no era solo una empleada, era su hija, de un primer matrimonio que nadie conocía. ¿Y el segundo secreto? Preguntó Juliette, aunque ya adivinaba la respuesta. Carla es su hermana, pero no la suya. Su padre se casó por segunda vez cuando Marco tenía 15 años. Carla es la hija del segundo matrimonio. Benedetta tomó notas rápidamente en su teléfono. Así que Gabriele es su sobrino. Sí, Antonio tomó un sorbo de vino. Y por eso el señor Marco no pudo decir que no cuando Gabriele empezó a pedirle dinero, pequeñas cantidades al principio, luego más y más. ¿Para qué? A Giulietta le tembló la voz. Para jugar. El señor Marco intentó ayudarle con su adicción. Le envió a clínicas, pagó sus deudas, pero Gabriele siempre encontraba la manera de conseguir dinero. ¿Y Paola? ¿Dónde desapareció? Antonio hizo una mueca. Se enteró de algo sobre las últimas transacciones de Gabriele, y 1 semana después, el señor Marco murió de un infarto, y Paola desapareció. ¿Crees que está relacionado? Benedetta se inclinó hacia adelante. No lo sé, pero el día antes de morir, el señor Marco hizo un nuevo testamento. Todo iba a ser para Paola, y ahora ella ha desaparecido, y el restaurante pasa a Gabriele como único heredero. Giulietta se levantó. Le temblaban las rodillas, pero su voz era firme. Tenemos que encontrar a Paola. Tened cuidado. Antonio les acompañó hasta la puerta. Gabriele no es el hombre que parece ser. Y me temo que la muerte del señor Marco no fue un accidente. De camino al hotel, permanecieron en silencio. Cada una estaba inmersa en sus propios pensamientos, intentando recomponer el mosaico de información que había recibido. Ahora entiendo por qué ha vuelto, dijo finalmente Benedetta. Necesita demostrar que es un padre de familia ejemplar para conseguir su herencia. Y para hacer creer a todo el mundo que Paola realmente desapareció por voluntad propia, añadió Juliette. En la habitación del hotel, Benedetta desplegó sobre la mesa todos los documentos que había reunido. Mira, aquí está el movimiento de fondos en la cuenta de Paola. La última transferencia se hizo el día antes de la muerte de Marco. ¿Y esto? Juliette señaló una serie de pequeñas transacciones. Parecen pagos por servicios médicos, pero el nombre de la clínica está encriptado. El teléfono de Juliette sonó. El nombre de Gabriele apareció en la pantalla. No contestes. Benedetta la agarró del brazo. No puedes saber que estamos aquí. El teléfono siguió sonando, y entonces llegó el mensaje. Sé que estás en Ferrara. Tenemos que hablar, por tu propia seguridad. Juliette mostró el mensaje a su amiga. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos siempre. Benedetta empezó a reunir documentos. Indagar más, encontrar a Paola, y averiguar qué pasó aquel último día de la vida de Marco. Por la noche, Juliette no pudo dormir durante mucho tiempo. La lluvia retumbaba tras la ventana, y las palabras de Antonio sobre que Gabriele no era lo que parecía. Pensó en Paola, que había desaparecido de repente la víspera de la muerte de su padre. En Marco intentando ayudar a su sobrino. Sobre el dinero, las deudas y las mentiras que enredaban toda la historia como hiedra venenosa. Y en algún lugar de la oscuridad de Ferrara acechaba la verdad, amarga y peligrosa, como almendras recubiertas de chocolate sin azúcar.
y Juliette sabía que no descansaría hasta llegar al fondo del asunto. La mañana encontró a Juliette y Benedetta en el pequeño archivo de Ferrara. Carpetas polvorientas y documentos antiguos abarrotaban el escritorio mientras buscaban cualquier información sobre Marco Benetti y su hija. Aquí, Benedetta sacó un certificado de matrimonio amarillento. Marco Benetti y Elena Conti, 1982. Debe ser la madre de Paola. Y aquí está el certificado de nacimiento. Juliette miró otro documento. Paola Benetti, año 1984. Pero, ¿dónde está el certificado de defunción de Elena? No está. Se acercó a su mesa la archivera, una mujer mayor con gafas. Recuerdo la historia. Elena no murió. Se fue a América, dejando su hija a su marido. Benedetta anotó rápidamente la información. ¿Cuándo ocurrió? En el 89. Fue una historia muy sonada. La mujer de un famoso restaurador se fugó con un empresario americano. Juliette y Benedetta se miraron. Una nueva pieza del mosaico cayó en su sitio. ¿Qué le pasó a la chica?, preguntó Juliette. Marco la crió solo. Nunca habló mal de su madre, aunque creo que le dolió mucho. Se ajustó las gafas la archivera. Sabes, yo solía frecuentar su restaurante. Paola creció y se convirtió en una chica increíble, inteligente, amable, igual que su padre. En ese momento vibró el teléfono de Juliette. Un mensaje de Gabriele. Deja de escarbar en el pasado. Algunos secretos deben permanecer secretos. Nos está vigilando, susurró Benedetta. Tenemos que tener más cuidado. Salieron del archivo y se dirigieron a un pequeño café cercano. En una mesa cercana había un grupo de hombres mayores jugando a las cartas. Sus ruidosas risas y animadas conversaciones creaban la tapadera perfecta para una conversación tranquila. Vamos a resumir lo que sabemos. Benedetta sacó un cuaderno. Marco Benetti era el hermano paterno de Carla. Tenía una hija, Paola, de su primer matrimonio. Gabriele solía sacarle dinero para jugar. Y transfería parte de ese dinero a la cuenta de Paola, añadió Giulietta. ¿Pero por qué? ¿Tal vez era un arreglo? ¿Marco daba dinero con la condición de que una parte se destinara a mantener a Paola? Juliette negó con la cabeza. No, aquí pasa algo más. ¿Recuerdas lo que dijo Antonio? Paola se ha enterado de algo sobre las últimas transacciones. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Lucrecia quien llamaba. «Julieta, tengo noticias». Su voz sonaba preocupada. «Carla estuvo aquí, buscando unos documentos en el piso de Gabriele». «¿Qué tipo de documentos?» «No lo sé, pero parecía muy agitada. Y otra cosa, estaba hablando por teléfono. Algo sobre una clínica y facturas antiguas». «Clínica. Pagos encriptados en los archivos de Paola. Una nueva pieza del rompecabezas. Tenemos que comprobar todos los centros médicos de la zona». Benedetta ya estaba buscando información en su teléfono. Especialmente clínicas privadas. Tras unas horas de búsqueda, encontraron lo que buscaban: la clínica privada Villa Rosa, a las afueras de Ferrara. El nombre de Marco Benetti figuraba en la lista de pacientes desde hacía un año. «Vamos», se levantó Giulietta con decisión. «Tenemos que averiguar qué hacía allí». La clínica estaba ubicada en una antigua villa rodeada de un cuidado jardín. Una joven enfermera les recibió en la recepción. «Queremos preguntar por un paciente que fue tratado aquí el año pasado, Marco Benetti». «Lo siento, pero es información confidencial». «Soy su hija». Las palabras escaparon de los labios de Giulietta. «Por favor, es muy importante». La enfermera dudó. «Espere aquí». Unos minutos después, apareció un médico anciano con una carpeta en las manos. Su mirada era cansada y triste. «¿Es usted la hija del señor Benetti? Pero su historial dice...» «Sé lo de Paola», le interrumpió Giulietta. «Por favor, necesitamos saber la verdad». El médico suspiró. «El señor Benetti fue tratado aquí de cáncer de páncreas. La última fase. No pudimos hacer nada». Giulietta sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Benedetta le apretó la mano con fuerza. ¿Cuándo supo el diagnóstico? 3 meses antes de morir. Rechazó la quimioterapia. Dijo que quería pasar despierto el tiempo que le quedaba. Quería tener tiempo para terminar algunas cosas importantes. ¿Lo sabía su sobrino, Gabriele Santini? Sí, le visitó varias veces.
La última vez fue el día anterior a la muerte del señor Benetti. Tuvieron una larga charla en el jardín. En el camino de vuelta al hotel, permanecieron en silencio. Cada una intentaba dar sentido a la información que había recibido. Marco sabía que se moría, dijo finalmente Benedetta. Por eso cambió su testamento. Y por eso desapareció Paola, añadió Juliet. Se enteró de algo relacionado con Gabriele y la última conversación que tuvo con su padre. En la habitación del hotel les esperaba una sorpresa. Sobre la cama había un sobre sin sello ni remitente. Dentro había una fotografía antigua y una nota escrita con letra desconocida. La fotografía mostraba a Paola junto a su padre a la salida del restaurante. La fecha del reverso era una semana antes de la muerte de Marco, y en la nota apenas unas palabras. La verdad está en la caja fuerte, el código es el cumpleaños de mamá. Es de ella. Juliet escrutó la fotografía. Paola intenta ayudarnos. ¿Pero en qué caja fuerte? ¿En el restaurante? No. Juliet recordó algo. En casa de Marco, Antonio mencionó que tenía una oficina en casa. Volvió a sonar el teléfono. Gabriele. Esta vez contesto yo. Juliet puso el altavoz. Basta. Su voz sonaba tensa. ¿No te das cuenta de dónde te estás metiendo? Y me lo explicas. Algunos secretos pueden ser peligrosos, para todos. ¿Como para Paola? Una pesada pausa colgó. Reúnete conmigo. Mañana en el restaurante. Te lo explicaré todo. De acuerdo. Juliet miró a Benedetta. Pero primero encontraremos la caja fuerte. Apagó el teléfono y sacó del bolso los documentos que había encontrado en los archivos. El cumpleaños de Elena es el 15 de marzo de 1958. La combinación debería ser fácil. Marco quería que Paola pudiera recordarla. 15033358, pronunció Benedetta. Ahora tenemos que entrar en la casa. Antonio nos ayudará. Juliet ya estaba marcando el número del viejo camarero. Él sabe dónde están las llaves de repuesto. La red de mentiras empezaba a desenredarse. Pero, ¿qué encontrarían en la caja fuerte? Y lo que es más importante, ¿están preparados para la verdad que se esconde allí? Mientras Juliet se dormía aquella noche, pensó en Paola, escondida en algún lugar, conocedora de la terrible verdad. En Marco, que se ha llevado sus secretos a la tumba. Y en Gabriel, cuyas mentiras eran más profundas y terribles de lo que ella podía imaginar. Mañana todo cambiaría. Mañana la verdad saldría a la luz, por amarga que fuera. La casa de Marco Benetti se alzaba en una tranquila calle del casco antiguo de Ferrara. Un edificio de 2 plantas con contraventanas verdes descoloridas y un pequeño jardín cerrado por un muro de piedra. Antonio les esperaba en la puerta, frotando nerviosamente un manojo de llaves. «Señora Julieta, ¿está segura?» Le temblaba la voz. «Nadie ha estado aquí desde la muerte del amo». «Estoy segura». Julieta se dirigió con paso decidido hacia la puerta. Dentro, la casa mostraba signos de una partida precipitada. Una taza de café sin beber en la mesa de la cocina, un libro abierto en el sofá, un piano polvoriento en un rincón del salón. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí aquel fatídico día. «El estudio está arriba», señaló Antonio subiendo las escaleras. «La última puerta a la derecha». Juliet y Benedetta subieron los chirriantes escalones. El estudio resultó ser una pequeña habitación con un enorme escritorio y estanterías a lo largo de las paredes. Detrás de un cuadro con una vista de Ferrara se veía una caja fuerte. 150358. Juliet marcó la combinación. La cerradura hizo clic. Dentro había una gruesa carpeta, un viejo diario encuadernado en piel y un sobre con la familiar letra de Paola. «Para mi padre», leyó Juliet, «para ser abierto en caso de mi desaparición». Le temblaron las manos al abrir el sobre. Dentro había una carta y una tarjeta. «Querido papá», empezó a leer Juliet. «Si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas se han confirmado. Gabriele no es quien dice ser. Encontré documentos sobre su manipulación del dinero de la clínica. No solo te quitaba dinero para jugar, sino que lo utilizaba para blanquear fondos a través de empresas fantasma». Benedetta sacó su ordenador portátil e introdujo una memoria USB. En la pantalla aparecieron tablas de transacciones financieras, copias de contratos y fotografías. «Mira»,
Señaló las fechas. Todo empezó hace 2 años, cuando Gabriele pidió por primera vez a Marco una gran suma de dinero. ¿Pero por qué las transferencias a la cuenta de Paola? Era una forma de legalizar el dinero. Llegó una voz desde la puerta. Carla se quedó de pie, pálida y envejecida. Lo sabía todo, y me callé. Juliet se volvió bruscamente. ¿Por qué? Porque es mi hijo, y pensé que podía salvarlo. Carla se hundió en una silla. Cuando Marco se enteró de su enfermedad, empezó a hacer preguntas, demasiadas preguntas. ¿Y Gabriele decidió impedírselo? No. Carla levantó la cabeza. Marco murió de su enfermedad, pero Gabriele se aprovechó de la situación. Falsificó el testamento. ¿Y Paola? Benedetta continuó mirando los documentos en el pendrive. Ella vino a mí el día antes de desaparecer. Dijo que tenía pruebas, que se lo contaría todo a la policía. Carla sacó un pañuelo y se secó los ojos. Advertí a Gabriele. Juliet sintió que todo se enfriaba en su interior. ¿Qué hizo? No lo sé. Le juro que no lo sé. Solo dijo que se ocuparía de todo. Y al día siguiente, Paola ya no estaba. En ese momento sonó el teléfono de Juliet. Gabriele. Estás en su casa. No una pregunta, una afirmación. Voy para allá. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo blanqueaste dinero a través de la cuenta de Paola? ¿O sobre lo que le pasó? Es más complicado de lo que crees. Su voz sonaba extrañamente calmada. Espérame. Juliet apagó el teléfono y se volvió hacia Carla. ¿Dónde está? La verdad es que no lo sé. Carla negó con la cabeza. Pero hay algo más. El diario de Marco. Lo escribió todo. Juliet abrió la encuadernación de cuero. La última entrada estaba fechada el día de la muerte de Marco. Hoy Gabriele confesó todo. Dinero, fraude, empresas fantasma. Dijo que se endeudó con gente peligrosa. Pidió ayuda. Le dije que no, que era demasiado tarde. Dije que iría a la policía mañana. Paola tiene razón, esto tiene que parar. Pero no vivió para ver el mañana, susurró Benedetta, porque Gabriele le cambió la medicación. Una nueva voz hizo que todos se giraran. En la puerta estaba Paola. Parecía cansada, pero decidida. En sus manos había una carpeta con papeles. He estado en Milán todo este tiempo, reuniendo pruebas. Informes médicos, resultados de pruebas, el testimonio del farmacéutico. Puso la carpeta sobre la mesa. Gabriele cambió el analgésico de su padre por un fármaco que provoca un paro cardíaco. El crimen perfecto. ¿Quién sospecharía de un asesinato cuando el hombre ya se estaba muriendo de cáncer? ¿Pero por qué? A Juliet le tembló la voz. Porque papá iba a contarlo todo. Sobre las maquinaciones, el blanqueo de dinero, las conexiones con bandas criminales. Gabriele no podía permitirlo. La puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Pasos en las escaleras. Está aquí. Paola se puso pálida. Sal por la puerta de atrás. Carla se levantó. Yo lo detendré. Pero era demasiado tarde. Gabriele apareció en la puerta y en su mano brillaba una pistola. ¡Qué reencuentro tan conmovedor! Sonrió con la misma sonrisa que una vez había conquistado el corazón de Juliet. Como una reunión familiar. «Baja la pistola, hijo», se adelantó Carla. «Lo siento, mamá, pero no. Demasiada gente sabe demasiado». Su mirada se detuvo en Juliet. «Y tú también me decepcionaste. He vuelto para arreglar las cosas, para darnos una segunda oportunidad». ¿Arreglarlo? Juliet sonrió con amargura. «Mataste a un hombre que intentaba ayudarte. Me estaba protegiendo. No lo entiendes. Esta gente no perdona las deudas. Necesitaba el dinero de Marco, su restaurante, sus contactos. ¿Y yo? ¿Era solo una forma de conseguir dinero también?» Por un momento, algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos. «No, tú eras a quien realmente quería, a mi manera». «La policía está en camino», dijo Paola con calma. «Les envié todas las pruebas hace una hora». Gabriele se crispó, la pistola en la mano oscilando. Y en ese momento, Juliet hizo algo que nadie esperaba. Se echó a reír. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo, mirando directamente a los ojos de su marido. «Tenía muchas ganas de vengarme de ti. Hice planes, imaginé cómo te haría sufrir. Y arruinaste tu propia vida, y ni siquiera te diste cuenta».
Las sirenas de los coches de policía se oían a lo lejos. «Ríndete, Gabriele». Carla le tendió la mano a su hijo. «Por favor». Él negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. «No, aún no ha terminado». El disparo sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la vieja casa. La bala se estrelló contra la estantería que había sobre la cabeza de Juliette. Gabriele desapareció en la oscuridad del pasillo y se oyó el ruido de una ventana al romperse. La policía llegó un minuto después, pero Gabriele ya no estaba. Solo la ventana abierta del salón y los restos de sangre en el alféizar indicaban su huida. «Volverá», dijo Paola, mirando hacia la oscuridad nocturna al otro lado de la ventana. «La gente como él siempre vuelve». «No». Juliette negó con la cabeza. «Ya no». Había en su voz la confianza de alguien que por fin había visto la verdad en toda su amarga plenitud, y la había aceptado. Habían pasado 3 días desde los sucesos de la casa de Marco. La policía rastreaba a Ferrara en busca de Gabriele. Su foto estaba en todas las noticias, en cada esquina, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo preguntas y el amargo sabor de la traición. Juliette estaba sentada en el despacho del restaurante Especie d'Oro, revisando el papeleo con Paola. Tras la desaparición de Gabriele, habían decidido hacer justicia y devolver el restaurante a su legítimo propietario. «Aquí está el informe forense». Paola colocó una nueva carpeta sobre la mesa. «Han confirmado que la firma de mi padre en el último testamento fue falsificada. Así que el restaurante es tuyo». Juliette se reclinó en su silla, tal y como Marco había planeado. «Nuestro», la corrigió Paola. «Quiero que te hagas socia. Tus postres complementarían perfectamente el menú». Llamaron a la puerta. Benedetta entró con un portátil bajo el brazo. «Tengo noticias». Puso el ordenador sobre la mesa. «He rastreado el movimiento del dinero. La mayor parte de los fondos que Gabriele blanqueó a través del restaurante fueron a parar al grupo de Cosimo Valenti». «¿Valenti?» Paola se puso pálida. «Conozco ese nombre. Padre lo mencionó en su diario». «Ya lo creo». Benedetta abrió un archivo de fotografías. «Valenti controla la mitad de los casinos clandestinos de la región y tiene sus propios métodos para tratar con los deudores. Por eso Gabriele estaba tan desesperado por conseguir dinero». Juliette miró la foto de un hombre hosco con una cicatriz en la cara. Debía dinero a las personas equivocadas. En ese momento, Carla entró literalmente volando en el despacho. Tenía la cara más blanca que la tiza. «Ha llamado», exhaló. «Gabriele me llamó». «¿Qué dijo?» Juliette se lanzó hacia adelante. Que lo arreglaría todo, que tenía un plan. Carla se hundió en una silla. Dijo que llevara el dinero y los documentos esta noche a una vieja fábrica a las afueras de la ciudad. «No vas a ir», dijo Paola con firmeza. «Es una trampa evidente». «Pero es mi hijo». «Y Marco era tu hermano», tembló la voz de Paola. «Eso no te impidió callarte cuando Gabriele lo mató». Carla se retorció como de un golpe. «Yo no sabía. Juro que no sabía que era capaz de asesinar. Tenemos que avisar a la policía». Benedetta ya estaba sacando su teléfono. «No». Juliette se levantó. «Me voy a ir». «¿Qué?» 3 voces lo dijeron al mismo tiempo. «Iré yo, sola». Caminó hacia la ventana. «Gabriele está esperando a su madre con dinero y documentos. No me hará daño. Me necesita para confirmar sus derechos de herencia». «Es demasiado peligroso». Paola negó con la cabeza. «No tenemos elección. Si va la policía, volverá a huir. Si Carla se va, conseguirá lo que quiere. Tengo que terminar esto». «Entonces iré contigo». Se levantó Benedetta con decisión. «No, pero puedes ayudar si no». Juliette sonrió a su amiga. «Necesito un plan». Pasaron las horas siguientes trazando estrategias. Benedetta se puso en contacto con sus fuentes policiales. Paola le proporcionó planos de la antigua fábrica donde antes estaba el almacén del restaurante. Carla trajo los documentos que Gabriele exigía. Al anochecer, todo estaba listo. Juliette se puso ropa oscura y escondió una grabadora en el bolso. «Recuerda», la abrazó Benedetta antes de marcharse. «La policía estará en posición 15 minutos después de tu llegada. Solo tienes que ganar tiempo». «Y conseguir una confesión», añadió Juliette. La vieja fábrica la recibió con silencio y olor a humedad.
La luna se ocultaba periódicamente tras las nubes, creando sombras espeluznantes en las paredes del edificio abandonado. Juliet encendió la grabadora y entró. «Ya estoy aquí», resonó su voz en la habitación vacía. «Y yo que creía que iba a venir mamá». Gabriele salió de la oscuridad. Parecía agotado, con ojeras. «Pero es mejor así». «¿Por qué mejor?» «Porque siempre has sido más listo que los demás», se adelantó. «¿Entiendes que a veces hay que llegar a medidas extremas? ¿Como matar a Marco?» Fue en defensa propia. Gabriele se pasó una mano por el pelo. Iba a arruinarlo todo, ir a la policía. ¿Y sabes lo que hace Valenti a los que atraen la atención de las autoridades? «Pues cuéntamelo», fingió Juliet interesada. «Cuéntamelo todo». Y lo hizo. Sobre las deudas en el casino, sobre conocer a Valenti, sobre pedirle primero que le ayudara a blanquear dinero a través del restaurante, de cómo se había involucrado en el plan, de cómo no podía parar, sobre cómo Marco había empezado a adivinar y amenazó con exponerlo. No quería matarle, le tembló la voz a Gabriele, pero no tenía elección. Valenti dio instrucciones claras, nada de testigos. ¿Y Paola? Ella sabía demasiado, indagó demasiado, sacó su pistola. Igual que tú ahora. ¿Y ahora qué? Juliet trató de hablar con calma, aunque su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Ahora nos vamos. Juntos. Tengo un plan. ¿Un plan? Sonrió amargamente. ¿Cómo matarme en la vieja fábrica y echarle la culpa a Valenti? Gabriele se quedó helado. ¿Desde dónde? Desde ahí. Se oyó la voz de Paola, y la habitación se inundó de repente con la brillante luz de los focos. Estaban por todas partes. La policía, los periodistas, la propia Paola con la cámara en la mano, y entre ellos, Cosimo Valenti esposado. «Tu plan ha fracasado, Gabriele». Julieta sacó una grabadora. «Como todos tus planes». Se precipitó hacia la salida, pero el camino ya estaba bloqueado. La pistola se le cayó de las manos temblorosas. «¿Sabes?», dijo Juliet mientras veía cómo los policías lo esposaban. «Realmente quería vengarme de ti, hacerte sentir el mismo dolor que yo sentí. Pero entonces me di cuenta, la mejor venganza es dejar que arruines tu propia vida». Más tarde, cuando todo había terminado, estaban sentados en el restaurante de Paola. Benedetta había abierto una botella de vino, Carla lloraba en silencio en un rincón, y Paola extendía viejas fotografías de su padre. «¿Y ahora qué?», preguntó Benedetta. «¿Ahora?». Juliet miró a Paola. «Ahora creamos algo nuevo, algo real». «Sin mentiras», añadió Paola. «Y sin amargura». Juliet levantó su copa. «Por los nuevos comienzos». Y fuera de las ventanas del restaurante, amanecía, prometiendo un nuevo día y nuevas posibilidades. Un día sin mentiras, sin miedo, sin el amargo sabor de la traición. Y en algún lugar del fondo de la mente de Juliet, sabía que esa era la verdadera victoria. No la venganza, no el castigo, sino la capacidad de sobreponerse al dolor y empezar de nuevo. Había pasado un mes desde la detención de Gabriele. El tribunal había programado una vista preliminar. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre el asesinato de Marco Benetti y las estafas por blanqueo de dinero. Julieta estaba sentada en su pastelería, hojeando otro artículo, cuando el timbre de la puerta anunció una visita. «Buenos días». Carla parecía 10 años mayor. Las arrugas de su cara se habían hecho más profundas, su pelo se había vuelto completamente gris. «Buenos días». Juliet dejó el periódico a un lado. «¿Café?» «No, yo... he venido a despedirme». Carla tomó asiento en la mesa. «Me voy a un convento en Umbría. Las hermanas han accedido a acogerme». Juliet miró en silencio a la mujer que una vez había sido una segunda madre para ella, que guardó silencio, sabiendo de los crímenes de su hijo, que había preferido el amor por él a la justicia. «Tengo que disculparme». La voz de Carla temblaba. «De ti, de Paola, de la memoria de Marco». Cerré los ojos a la verdad durante tanto tiempo que yo misma empecé a creerme las mentiras. ¿Por qué? Esa pregunta había atormentado a Juliet desde el principio. «Porque es mi hijo, mi único hijo». Carla sacó un pañuelo. «Cuando su padre nos abandonó, juré que siempre protegería a Gabriele, pero al final mi protección le arruinó».
Paola entró en la pastelería con una carpeta de papeles. Al ver a Carla, se quedó paralizada en el umbral. «Pasa», le indicó Juliet con un gesto para que se sentara. Carla se marcha al convento. «Ah, es verdad». Paola dejó la carpeta sobre la mesa. «Bueno, quizás sea la decisión correcta». «Paola», Carla levantó los ojos hacia su sobrina. «Tu padre te quería más que a la vida. Habría estado orgulloso de la forma en que protegiste su legado. ¿Y tú?». La voz de Paola era fría. «¿Estás orgullosa del legado de tu hijo?». Carla se estremeció como si recibiera un golpe. «No, llevaré esa carga para siempre». Cuando Carla se marchó, permanecieron sentadas en silencio durante largo rato. Paola hojeaba papeles distraídamente. Juliet miraba por la ventana a los transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas. «¿Sabes?», dijo finalmente Paola. «A veces pienso, ¿y si me hubiera dado cuenta antes? ¿Y si hubiera empezado a investigar antes?». «No te tortures». Juliet le cubrió la mano con la suya. «Todos hemos estado ciegos, cada uno a nuestra manera». En ese momento, Benedetta entró en la pastelería. Su rostro estaba desacostumbradamente serio. «Gabriele quiere conocerte», le tendió una carta a Juliet. Se la entregó su abogado. Juliet desdobló la hoja. Una letra familiar, ahora tan extraña. «Tengo algo importante que decirte. Venga, por favor». «No hace falta», se apresuró a decir Paola. «Lo sé». Juliet dobló la carta. «Pero iré». «¿Por qué?». Benedetta se agachó junto a ella. «Ya ha confesado todo. Hay pruebas más que suficientes». «Porque necesito entender, para entender si un solo momento de nuestras vidas fue real». La prisión la recibió con paredes grises y olor a desinfección. Gabriel esperaba en la sala de visitas, con una bata naranja, demacrado y envejecido. «¿Has venido?». Su voz sonaba ronca. «Habla». Juliet se sentó frente a él, mirándole a los ojos. «Me encantó». Se inclinó hacia adelante. «Te quería de verdad. Al principio, eras tan puro, real». ¿Y después? Entonces las deudas comenzaron a aumentar. Valenti exigía más y más dinero, y empecé a verte como una oportunidad. ¿Una oportunidad para robar el dinero de la pastelería? Una oportunidad para salvarme. Se pasó una mano por la cara. Pensé que si tenía un negocio respetable, una esposa cariñosa, la imagen adecuada, Valenti me dejaría en paz. ¿Y Marco? Era un hombre amable, demasiado amable, se rió Gabriele con amargura. Cuando descubrió la verdad, se ofreció a ayudar. Dijo que juntos encontraríamos una salida, pero Valenti tiene otros métodos. ¿Por eso lo mataste? No quería hacerlo, pero la elección era él o yo. Valenti lo dejó claro. Si Marco va a la policía, ambos estamos muertos. ¿Y Paola? Ella indagó demasiado. Planeé montar un accidente, pero ella resultó ser más lista que eso. Juliet se levantó. ¿Sabes qué es lo peor? Ni tu traición, ni tus mentiras, ni tu asesinato. Es que sigues sin darte cuenta. Siempre tuviste elección. Juliet. No, tomaste la salida fácil, una y otra vez, y ahora intentas poner excusas, culpar a las circunstancias, a Valenti, a cualquiera menos a ti mismo. Se dirigió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. Realmente quería hacer las cosas bien. Cuando volviera. No, se dio la vuelta. Querías salvarte a ti misma, como siempre haces. Después de salir de la cárcel, Juliet se quedó mucho tiempo en el aparcamiento, mirando al cielo gris. Había un vacío en su interior. Ni dolor ni rabia, solo vacío. En la pastelería la esperaban Paola y Benedetta. Había una botella de vino y 3 copas sobre la mesa. ¿Y bien?, preguntó Benedetta. «Sabes», Juliet se sentó y se sirvió un poco de vino. «Pensé que algo cambiaría después de esta reunión, que sería más fácil o más difícil, pero todo lo que siento es cansada». «Es normal». Paola le apretó la mano. «Todos necesitamos tiempo». «¿Y ahora qué? ¿Ahora?». Paola sacó una carpeta. «Ahora nos ponemos manos a la obra. Estoy pensando en fusionar el restaurante y la pastelería, crear algo nuevo». «¿A partir de los fragmentos del pasado?».
Juliet sonrió por primera vez en un día. ¿Por qué no? A veces de los fragmentos salen las cosas más bonitas. Hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo planes, compartiendo ideas, soñando con el futuro. Y poco a poco, el vacío interior de Juliet empezó a llenarse de algo nuevo. No la misma alegría ingenua, sino una tranquila confianza en el futuro. Antes de irse, Paola se quedó en la puerta. «Sabes, mi padre siempre decía que la amargura es parte del sabor, pero no todo el sabor». Era un hombre sabio. Lanzó Juliet una mirada a sus amigos que se marchaban. Se quedó sola y subió a su piso, encima de la pastelería. En el cajón de su escritorio había viejas fotografías. Ella y Gabriele, el día de su boda, vacaciones familiares, momentos felices que ahora parecían fotogramas de la vida de otra persona. Juliet las recogió todas y las guardó en una caja. No los tiró, simplemente los guardó. Como guardar los fragmentos de un jarrón roto que nunca volverá a estar entero, pero que seguirá formando parte de la historia. Y mañana será un nuevo día, y nuevas recetas, y una nueva vida en la que la amargura del pasado será solo una nota en una compleja sinfonía de sabores. El juicio de Gabriele duró 3 meses. Los periodistas asediaron el juzgado, la historia del asesinato y la estafa de blanqueo de dinero de Marco Benetti se mantuvo en las portadas de los periódicos. Giulietta acudió a la última sesión con Paola. Sentadas en la sala, escucharon al juez leer el veredicto. Declara al acusado Gabriele Santini culpable del asesinato de Marco Benetti, blanqueo de dinero a través de empresas pantalla, falsificación de documentos y fraude financiero. Condenado a 25 años de prisión. Gabriele permaneció inmóvil. Solo sus dedos apretándose y soltándose delataban su tensión. Cuando lo sacaron de la sala, miró a Juliet por un instante. No había remordimiento ni ira en sus ojos, solo un cansancio infinito. Después de la reunión, Paola y él caminaron por las calles de Ferrara. El viento otoñal arrastraba las hojas caídas por el pavimento y el sol se ocultaba tras pesadas nubes. «¿Sabes?», dijo Paola deteniéndose en el puente sobre el canal, «pensé que después del veredicto sentiría una sensación de satisfacción. Satisfacción. O alivio. Pero lo único que siento es vacío». «Lo entiendo». Juliet se apoyó en la barandilla del puente. «Es como cerrar un libro, pero con la última página en blanco». En el restaurante Specie d'Oro, Benedetta les esperaba con la noticia. Desplegó un periódico fresco sobre la mesa. Valenti testificó contra sus cómplices. Se ha descubierto toda la red clandestina de casinos. El fiscal dice que es el mayor caso de fraude financiero en 10 años. ¿Y Carla?, Juliet preguntó. Recibí una carta de ella. Paola sacó un sobre. Ha encontrado la paz en un convento. Dice que por fin puede rezar por todos nosotros. Juliet miró en silencio por la ventana. Al otro lado de la calle, una pareja de ancianos entraba en una floristería. Una escena corriente, un día corriente, como si el mundo no hubiera cambiado. «Me han pedido que escriba un libro», dijo Benedetta de repente, «sobre toda la historia, sobre Marco, sobre las maquinaciones, sobre la investigación. ¿Y aceptarías?» «No lo sé. No es solo mi historia, ¿verdad?» «Escríbela». Paola sirvió vino para todos. «La gente necesita saber la verdad, sobre mi padre, sobre cómo la avaricia y las mentiras arruinan vidas. Tal vez eso detenga a alguien». Por la tarde, Juliet volvió a su pastelería. Mañana tenían que preparar un nuevo lote de dulces para un proyecto conjunto con el restaurante de Paola. Habían decidido crear una línea especial de postres dedicada a Marco. Cada receta contaba una historia, cada sabor guardaba un recuerdo. En la mesa de la cocina hay una carta del abogado. Por fin están listos los papeles del divorcio. Solo faltaba su firma para romper definitivamente los lazos con el hombre al que había amado. Juliet sacó el viejo cuaderno de su abuela. En las páginas amarillentas había recetas escritas con tinta descolorida. «Recuerda», había escrito su abuela, «en todo amargo hay una gota de dulce, y en todo dulce hay una pizca de amargo. El arte de la vida es encontrar el justo equilibrio». Sonó el teléfono. Paola. «Siento llamar tan tarde», sonaba excitada su voz. «Encontré las viejas notas de mi padre. Escribió sobre ti, ¿sabes? Incluso antes de todo esto. Escribió que veía en ti la misma luz que ardía en los ojos de mi madre». «¿En serio?» «Sí,
Y también escribió que a veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que se tiene. Juliette se acercó a la ventana. Las farolas ardían en la oscuridad de la calle, su luz se reflejaba en los charcos de la lluvia reciente. A lo lejos sonaban las campanas de la catedral. «¿Sabes?», dijo, «pensé que nunca podría perdonar. Ni a Gabriele, ni a Carla, ni siquiera a mí misma, por ser tan ciega. Pero ahora me doy cuenta de que no se trata de perdonar, se trata de aceptación». ¿Aceptación de qué? Que la vida no es blanca o negra, que a veces la gente a la que queremos hace cosas terribles, que la verdad puede ser amarga, pero eso no la hace menos cierta. La cocina olía a vainilla y canela. Los ingredientes de mañana ya estaban preparados para el trabajo. Juliette pasó la mano por la vieja encimera de mármol, que conservaba las marcas de 3 generaciones de pasteleros. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Paola. «Lo mismo que he hecho siempre, crear dulces, solo que ahora conozco el valor de la amargura que los hace reales». Tras la conversación, Juliette permaneció sentada en la cocina durante largo rato, hojeando el cuaderno de su abuela. En la última página había una inscripción en la que no había reparado antes. «La vida es como un buen postre, no solo cuenta el sabor, sino también el regusto». Sacó un papel en blanco y empezó a escribir. «Querido Gabriele, no sé si leerás esta carta». La carta resultó ser larga. Hablaba de dolor y traición, de sueños rotos y nuevas esperanzas, de cómo sus mentiras le habían enseñado a apreciar la verdad y su traición le había hecho comprender el verdadero coste de la lealtad. Al sellar el sobre, sabía que nunca lo enviaría. Algunas cartas no se escriben para el destinatario, sino para quien las escribe. Por la mañana, abrió la pastelería como de costumbre. Amasó la masa, fundió el chocolate, montó la nata. Cada movimiento como una oración, cada gesto como parte de un antiguo ritual. En estos sencillos gestos estaba la verdad que por fin comprendió. La vida sigue, pase lo que pase. Y un nuevo postre apareció en el escaparate. Chocolate amargo con vetas de caramelo, espolvoreado con sal marina. Lo llamó regusto, porque a veces la amargura puede ser el principio de algo nuevo, de algo real. Y quizá esa sea la principal lección de esta historia, que incluso de la verdad más amarga puede crecer algo brillante. Solo hay que encontrar la fuerza para aceptar esta verdad y seguir viviendo. Al fin y al cabo, la vida, como cualquier receta compleja, se compone de muchos ingredientes, y la amargura es solo uno de ellos, que hace que el sabor sea más profundo y real.